Hermano, hermana, es bueno aprender más de la palabra de Dios. Es bueno conocer la palabra de Dios. Es bueno estudiar la palabra de Dios. Es bueno oír la palabra de Dios. Eso alimenta nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Hoy nos vamos a referir a todos y cada uno de los creyentes, para que el creyente esté fortalecido en la palabra de Dios, para que el creyente sepa perfectamente lo que es la voluntad del Dios Todopoderoso. Por eso primero, el creyente debe reflexionar, debe examinar su camino y debe ser conforme a la voluntad de Dios. Estamos hablando al creyente. Debe reflexionar. Usted que es creyente, usted que es aquel que escucha la palabra, que oye la palabra de Dios, reflexione. Empiece a reflexionar. Examine su camino. Examínelo. ¿Usted está en el camino correcto? ¿Está realizando conforme a la voluntad de Dios? No conforme a su voluntad o a su parecer, sino conforme a la voluntad de Dios. Está reflexionando, está examinando que usted está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, si no es así, cambie de actitud. Empiece a cambiar de actitud. Porque el desobediente le será como está escrito en Judas capítulo 1, versículo 11. Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. Entonces, desobediente le será como está escrito en Judas capítulo 1, versículo 11, que dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y han venido a parar en el error del premio de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Es muy importante. Usted como hijo, hija de Dios, tiene que saber esto perfectamente. Si usted no está en el camino del Señor, empiece entonces a cambiar de actitud. Por eso el creyente debe examinarse. Empieza a examinarse. Examina su camino. Reflexiona. ¿Estoy obrando bien o qué estoy haciendo? Oiga, usted puede decir que usted tiene 50, 80 años en la congregación. O usted puede decir, bueno, yo apenas soy nuevo en la congregación. Sea usted nuevo de un día, o sea usted de 80 años en una congregación, debe reflexionar y debe examinar su camino. De tal manera que tiene la oportunidad de cambiar de actitud. Empieza a cambiar de actitud. Por lo contrario, si usted se vuelve soberbio, bueno,
yo soy maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. Bueno, yo agarro, predico la palabra, gano almas, etcétera, etcétera. Está su soberbia primero. Examine su camino. Dios Todopoderoso no hace acepción de personas. Sea usted el que está oyendo constantemente la palabra de Dios, o sea usted el que está dando el mensaje de la palabra de Dios. Para el Señor no hay acepción de personas. En otras palabras, no hay sus preferidos. No existe su preferido. Por eso el creyente tiene la obligación de reflexionar y examinar su camino. Para no estar, como dice Judas 1:11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y han venido a parar en el error del premio de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál es el camino de Caín? Caín, el camino de Caín significa aquellos que se salieron de la presencia del Señor, se alejaron. Caín dijo, yo puedo todo, no necesito un Dios, yo lo puedo hacer todo. Por eso son esos los religiosos, los idólatras y los perversos. Como está escrito en Santiago, cuando dice claramente, son de sabiduría terrenal, animal, diabólica. Miren, hermano, aquel que se considera mayor que otros está en el camino de Caín. Aquel que dice, bueno, yo basta, yo he predicado, he enseñado, he ganado almas, he orado, he leído, he estudiado. Su soberbia está por delante. Su soberbia está por delante. Está en el camino de Caín. Porque la palabra de Dios ya no le está siendo revelada. Está interpretando según su concupiscencia. Hay que reflexionar. Hay que examinar para no estar en ese camino de Caín. Porque se va a volver religioso. Se va a volver idólatra. Se va a volver perverso. Religioso. Sabiduría terrenal. Idólatra. Sabiduría animal. Perversos. Sabiduría diabólica. Conocimiento diabólico, mejor dicho. ¿Y qué es Balaam? Balaam todo lo hace por dinero. Todo es por dinero. Él dice, yo soy escogido, pero no ama a Dios. Ama el dinero. Ese es Balaam. Ese es Balaam. Por eso usted que sea lo que sea maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, o sea usted el que escucha. Si usted es Balaam, examine, reflexione su camino para no caer en el camino de Balaam. Usted
Usted dirá, no, ¿sabe qué? Yo nada que ver ahí con los 5 ministerios, o que vaya yo solo voy nada más. Oiga, usted es comerciante, es negociante. Usted hace comercio, trueca, hace contratos, lo que sea. ¿Está engañando? ¿O es justo en su precio? El comerciante compró cualquier artículo, vamos a poner un precio, cualquiera, 100 bolivianos. Pero el comerciante dice, quiero ganar porque esto va a tardar en salir, y lo venden 500. ¿No está cómo ganando? Está amando el dinero. No es justo. De la misma manera es Coré. Coré significa el que usurpa lo que Dios no le dio. Coré es el que usurpa lo que Dios no le dio. Por eso en muchos existe en su boca Dios dice. La palabra de Dios dice. Y todavía lo hablan mal. Usurpan. Y otros dicen, yo soy el elegido. Y como yo soy elegido, yo lo puedo hacer. Lea lo que está escrito en Samuel. Léalo bien. Saúl fue designado rey. Por no obedecer a Dios, fue destituido de ser rey. Y Saúl, por desobediente, dijo, soy rey, como también soy sacerdote. Dios jamás le dio eso. Pero él usurpó lo que Dios no le dio. Por eso, hermanos, solamente Dios escoge quién va a llevar su mensaje. Lea Jeremías. Yo creo en Dios, yo soy de Dios, yo escucho la voz de Dios, yo todo el rato oro y demás otras cosas. Y todos esos empezaron a hablar lo contrario de lo que Dios ha dispuesto. Y el único que decía la verdad era Jeremías. Por eso, caminos de Coré usurpan lo que Dios no le dio. Usurpan lo que Dios no dijo. Por eso, cuando el creyente empieza a examinar, empieza a reflexionar su camino y empieza a cambiar de actitud, ahora es diferente. Ahora dice, Señor, yo solo dependo de ti. Se humilla y dice, soy dependiente de ti. Nada puedo hacer yo. Soy dependiente de ti. Cuando esa persona, sea varón o sea mujer, ha cambiado de actitud, se ha arrepentido, se ha humillado ante Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso le hace un cambio. De forma inmediata de hacer cambio. Lo lleva por el camino correcto. Por eso, hermano, todo aquel que se ha humillado, se ha arrepentido,
y ha establecido y ha dicho, Señor, yo dependo de ti. Tú eres mi fundamento. Tú eres mi roca. Ahora sí yo estoy con Jesús. Cuando eso cambia, cuando eso ocurre, mejor dicho, hay un cambio inmediato. Ese cambio inmediato se lee como está escrito en Jeremías 17:7. Miren el cambio violento. Cuando esa persona ha reflexionado, ha examinado su camino, ha cambiado su actitud, se ha arrepentido, ha pedido perdón, se ha humillado ante el Dios Todopoderoso. Jeremías 17:7 le dice, es decir, la palabra de Dios le dice a esa persona, bendito. Dios Todopoderoso le está diciendo, bendito. Dios Todopoderoso le dice, bendita si es mujer, bendito si es varón. Pero la palabra bendito es tanto para el varón como para la mujer. Bendito el varón que se fía del Señor y que el Señor es su confianza. Por eso Dios Todopoderoso dice bendito y no dice a cualquiera. Dice bendito, se dirige al hijo, a la hija, que el Dios Todopoderoso lo santificó. Y esa persona es santo. Amén. Eso tiene que entender. Así que ningún ser humano puede decir a otro, es bendito. El fulano es bendito. La fulana es bendita. Solamente Dios Todopoderoso dice al hijo, a la hija de Dios, que el Dios Todopoderoso lo ha santificado y es santo, a él le dice, bendito. No se olvide. Es una atribución únicamente que pertenece a Dios. Es decir, Dios no nos puede decir bendito. Ningún ser humano puede decir, ¿saben qué? El fulano, la fulana es bendito. O lo vamos a hacer bendito. No es así. Solo Dios Todopoderoso dice bendito. Nadie puede hacer santo a otra persona, porque eso es bendito. Me ha santificado. Yo soy santo, pero no por mi fuerza, no por mis obras, sino por la gracia de Dios. Porque Él me ha dicho a mí, bendito. Eso le está diciendo a usted. Eso le está diciendo a usted. Bendito es el escogido, el elegido, que está unido a Dios, que ama a Jesús con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Miren, hermano, no es cualquiera. No es cualquiera. No es para aquel que dice, Dios, yo creo en ti y más está haciendo las obras del mundo. Más se está fatigando en las cosas del mundo. Más su sabiduría está empleando en las cosas del mundo. Dios escoge a quien va a decir bendito.
Y el bendito es el que ama a Jesús con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Usted ama a Jesús? Sí. Yo amo a Jesús. Poqui. Le llega la prueba. Le llega el examen. Se asusta. Tiembla. Se da la vuelta. Y ya no quiere amar a Jesús. Según usted. Jesús sabía que usted no lo amaba a Jesús. Pero aquel que ama de verdad, de espíritu, alma y cuerpo a Jesús, viene la prueba. Ese varón, esa mujer, dobla las rodillas, se humilla ante el Señor, clama a Dios, busca su amor en su misericordia. Ese o ella es bendito, porque Dios le dice, bendito, bendito, santo, eres santificado. Y esa prueba, de forma inmediata, se transforma en una gran victoria. Mucho más grande que de lo que él o ella pensaba. Por eso Dios Todopoderoso enseña, cree en Jesús. Nadie te enseña, no te enseña un ser humano. Dios Todopoderoso te enseña. Es un mandato, una ordenanza, un estatuto. Te dice, cree en Jesús. Fue establecido desde Génesis hasta Revelaciones. Cuando dice fue establecido desde Génesis hasta Revelaciones, fue establecido antes de la fundación del mundo, y cuando se terminará. Es decir, cree en Jesús ha sido siempre. No ha sido recién. Ha sido antes de la fundación del mundo. Cuando Dios Todopoderoso, el Padre, ha establecido, cree en Jesús. Eso lo ha establecido antes de la creación del mundo. No lo ha establecido cuando supuestamente apareció la Biblia, como le llaman. No, la palabra de Dios es eterna. Principio y fin. Ha sido establecido en el principio. Cree en Jesús. Cree, manifiesta la existencia de Jesús. Declara que Jesús es Dios Todopoderoso. Mire, hermano. Es bien claro. Cuando usted cree en Jesús, usted está diciendo, está vivo Jesús. No está muerto. Cuando usted cree en Jesús, está diciendo es vida. Es decir, no hay muerte en Él. Cuando usted cree en Jesús, usted está diciendo luz. No hay tinieblas en Él. Miren, hermanos, cree. Cree que Jesús es real. Oiga, unos dicen, a ver, vamos a ver cómo es Jesús. Y lo empiezan a dibujar. Oiga, no es eso. Esa imagen que ponen en cuadros y dicen, eso es Jesús. No es eso. No es Él.
Solamente aquellos benditos saben cómo es Jesús. Aquellas que son benditas saben cómo es Jesús. No necesitan imagen, porque saben quién es Jesús y cómo es Jesús. Lo saben perfectamente. No necesitan de una imagen, un cuadro. No necesitan. Por eso, cree que Jesús es real. Cree que Jesús escucha a sus santos cuando oran o le hablan. Eso constantemente hemos aprendido esto. El hijo, la hija de Dios es creyente. Sabe perfectamente que cuando ora, cuando habla con Jesús, sabe perfectamente que le está escuchando. No tiene duda alguna. No es eso que diga, ¿sabe qué, hermano, hermana? Usted está bien ungido, sumamente ungido. Óremelo. Mi hermano, son errores que hay que corregir. Jesús escucha a aquel que cree en Jesús. Nunca se olvide. Usted puede hacer una oración larga, como puede hacer una oración tan corta de un segundo. Jesús lo escuchó. Amén. Cree que Jesús me creó a su imagen y semejanza. Oiga, entienda. Si usted dice, soy hijo o hija de Dios, y usted cree que ha sido creado por Jesús a su imagen y semejanza, ¿por qué quiere matarse? ¿Por qué quiere suicidarse? ¿Por qué dice, nadie me quiere a mí? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice, soy un perdedor? ¿Por qué dices, todo me va mal? Examine su camino. Reflexione. Hermano, hermana, nunca se vaya a olvidar. Si usted cree que Jesús me creó a su imagen y semejanza, entonces mi vida está en sus manos. Mi vida está en sus manos. Y como mi vida está en sus manos, pues yo creeré en Jesús siempre. Ya no voy a tener esos pensamientos de matarme, de decir ya no puedo más, de decir cualquier cosa negativa de su vida. Cree que Jesús es principio y fin. Cuando usted cree que Jesús es principio y fin, mire así es grande, maravilloso, su amor y su misericordia por mí. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es principio y fin, está declarando las maravillas de Dios en mi vida. Yo veo su amor y su misericordia en mi vida. Así que no es una sola esperanza que yo tengo
No es una sola oportunidad que yo tengo. Tengo muchas esperanzas que Dios me da. Y tengo muchas oportunidades que Dios me da. Amén. Por eso, el que cree en Dios Todopoderoso, no cree en ningún creado. ¿Entiende esto? El que cree en Dios Todopoderoso, no cree en ningún creado. Amén. No cree en ningún creado. Oiga, cree en Dios. Cree en Jesús. Cree en el Espíritu Santo. Cree en el Dios Todopoderoso. Entonces mi vida está en las manos de Dios. Y si Él me trajo a esta tierra, pues sé que Dios Todopoderoso me va a proteger, me va a dar victorias, me va a cuidar, me va a levantar. Y siempre voy a ver su amor y su misericordia. Amén. Todo aquella que cree en Jesús es un creyente. Ahora ya saben. No había decir cualquiera es un creyente. No es nomás decir por boquita yo creo. No. Lo que hemos escuchado más antes. Ese es un creyente. Todo aquel que cree en Jesús es un creyente porque cree en Jesús únicamente y no cree en nadie más. No cree en nadie más. Solamente cree en Jesús. Solamente cree en Jesús. Entonces él o ella, él o la creyente, comprendió perfectamente. Miren, hermanos, cuando hemos hablado de creer, no estoy diciendo creer, digo cree, presente, cree. Cuando ya entendió perfectamente, esto ahora sí es clarito para usted, para el todo creyente. Génesis 1:1. Cuando uno, el creyente, la creyente, ha entendido perfectamente que cree, Génesis 1:1, entiende perfectamente lo entiende. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, cuando usted entiende esto, en el principio creó los cielos y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora usted cree que Dios es todopoderoso y lo ha creado los cielos y la tierra por su amor y su misericordia. Entonces, si usted cree, todo le va a ser posible. Victorias usted siempre tendrá. La característica importante de cree, presente, cree, porque el creyente dice creo, les hablan presente, es no ver con los ojos naturales. Esto es bien importante. Cuando el creyente cree, no lo ve con los ojos naturales que tenemos. No lo ve, pero cree.
Es decir, el creyente creyó, mas no lo vio, pero tiene la certeza que Dios Todopoderoso lo hizo, lo hace y lo hará. Inmediatamente el creyente da gracias a Dios Todopoderoso por su amor y su misericordia y se goza en el Señor. Miren, hermano, esto nosotros hemos aprendido y usted también aprendió hace tiempo atrás. La palabra del Señor nos enseña en diferentes formas, desde Génesis hasta Revelaciones, cómo el Señor obra. Las personas pedían, después daban gloria a Dios, daban gracias a Dios, porque ya lo tenían, y se gozaban, porque ya lo tenían. Oiga, pero no lo vio. Entonces, mientras más creía, más se gozaba. De forma inmediata, ya Dios lo hizo. Dios ya lo hizo. Por eso el creyente da gracias a Dios Todopoderoso por su amor y misericordia y se goza en el Señor. Todo esto ocurre desde su espíritu, su alma y su cuerpo. Y al poco tiempo el creyente ve el poder de Dios con sus ojos naturales o carnales. Vamos a hacer recuerdo. Eliseo, tranquilo. Gehazi, su siervo, intranquilo, preocupado. Gehazi dice, Señor, le dice a Eliseo, vienen soldados asirios a atacarnos, nos van a destruir. Y él le dice, Eliseo, no temas. Miren, hermano, no temas. Nosotros somos mayor que ellos. ¿Qué dice? Oye, somos dos. Y ellos son muchos. ¿Cómo es que nosotros somos muchos que ellos? ¿Qué hace Eliseo? Miren, eso es una enseñanza para todos nosotros. Padre, Señor, abre los ojos de mi siervo. Y el Señor de forma inmediata le abrió los ojos a Gehazi. Cuando Gehazi empieza a abrir los ojos, se encuentra con una infinidad de carros a caballo, con personas ahí, una infinidad que los rodeaban a ellos. Era innumerable. Y los asirios, que eran unos 1000, eran muy poquitos a la comparación. Por eso al principio le dijo Eliseo a Gehazi, nosotros somos muchos que ellos. Siglo XXI. Siglo XXI. Creyente. ¿Quieres que venga Eliseo y te abra los ojos? ¿O tienes que creer? Cree en Jesús. Cree en Jesús. Que Jesús te está diciendo a ti y a mí, no te preocupes, nosotros somos muchos. No temas, nosotros somos muchos. Amén. Por eso entienda. El creyente va a ver el poder de Dios con sus ojos carnales.
El creyente está seguro que está al lado de Jesús. Por eso Dios Todopoderoso en su palabra manifiesta muchísimos pasajes referentes a cree. Cree. Así que desde Génesis hasta Revelaciones, hermano, Dios Todopoderoso nos dice, cree. Cree. Presente. Cree. Presente. No se olvide. No es creer, es cree. Presente. Por eso, aquel creyente que está escuchando le va a hacer lo que está escrito en Juan capítulo 20, versículo 29, que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado significa digno, merecedor, honrado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El hijo, la hija de Dios, cuando venga Jesús a hacer el arrebatamiento, el hijo, la hija de Dios de forma inmediata lo va a reconocer. Y se va a ir con Jesús. Pero aquellos que están buscando a Jesús como esas imágenes, esos cuadros que aparecen como le ponen la figura de Jesús, no se van a ir con Jesús. El creyente cree, por lo tanto Jesús se manifiesta en su vida, primeramente y luego en todo lo que le rodea. El creyente obedece la palabra de Dios como cierta, no modifica ni aumenta. Afirma que es totalmente evidente. El santo, el bendito, cree que Jesús cumplió lo que habló. Por eso dicen, fío en Dios que me socorrerá. Miren, hermano, cree. Cree. Cuando dice Dios proveerá, cree que Dios me proveerá. Presente. No dice me va a proveer. Dice cree que Dios me provee. Es un error que algunos enseñen, y eso es una verdad, enseñan en películas, enseñan en mensajes, en diferentes congregaciones que dicen que todo lo que se refiere a Dios Todopoderoso debe respaldarse con opiniones o investigaciones de seres humanos para recién aceptar la palabra de Dios. Miren, hermano, enseñan. No, vas a ir a la universidad y te van a exigir, a ver, demostrarme que Dios existe. No quiero yo que me hables de tu Biblia, no. Demostrarme que otros también han escrito libros, que Dios existe, miren, hermano. Y enseñan en películas y en otras congregaciones que hay que demostrar con el fulano dijo, la sutana dijo, el perengano dijo que Dios existe, o que la ciencia dice que Dios existe. No es así. Eso se llama incredulidad. Esas personas están enseñando incredulidad. Por eso el creyente sabe perfectamente que la palabra de Dios es evidente, punto. No hay cómo demostrarlo o por qué demostrarlo.
¿O para qué demostrarlo? Solamente se debe obedecer. Nada más. No necesitamos nosotros saber, ha estudiado fulano de tal, que Dios existe, el fulano, el mengano igual. Y decir nosotros, decir, ¿saben qué? El fulano dijo, el perengano dijo, el sultano dijo, entonces Dios existe. No es así. Eso se llama incredulidad. Eso es incredulidad. Un creado no puede demostrar las obras del creador, por si acaso. Un creado no puede demostrar las obras del creador, jamás. Por eso se pone el ejemplo de Génesis 1:1. No puede demostrar cómo Dios creó los cielos y la tierra. El que estudia la palabra de Dios y esta es revelada por el Espíritu Santo, o lo oye, cree en Dios Todopoderoso. Es decir, nosotros, para alimentar la fe de Jesús, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que oír la palabra de Dios. Ahora usted sabe, cuando Dios Todopoderoso dice, bendito el varón que se fía del Señor. Ahora usted ya aprendió. Ahora usted sabe. La segunda parte del verso 7 que dice, y que el Señor es su confianza. Miren, aquí ya determina otro paso, muy distinto. Eso se llama confía. Confía, que es distinto a cree. Es muy distinto. Confía es demostrar confianza, esperanza firme en Jesús. Es eso. Confía es demostrar confianza. Yo confío. Esperanza es mi esperanza, Jesús. Una esperanza firme. Nadie me va a hacer cambiar. Nadie. Aun cuando para los ojos del mundo o a los ojos que están a mi alrededor digan que eso es muy difícil, que no se puede, que es imposible, que jamás se hizo. Pero usted confía. Tiene esa esperanza firme en Jesús. Confía, lleva a esperar lo que Jesús hizo, hace y hará. Es decir, usted siempre va a esperar que Jesús hizo, hace y hará. Entienda, hermano, confía. Confía, lleva al creyente a niveles que jamás vio. Mira, hermano, aquel que confía en Jesús va a niveles que él jamás vio, ni oyó. Confía es lo que arraiga al creyente a Jesús o en Jesús. Lo arraiga, es decir, se aferra, es decir, que hay raíces que no pueden salirse de Jesús. Son gente que no dice solamente creo o confío, no, está agarrado de Jesús, está dentro de Jesús. No es que Jesús está dentro de nosotros, sino que nosotros estamos dentro de Jesús, eso entienda. Revestidos de Jesús. Estamos dentro de Jesús. No, Jesús está dentro de mí. Confía en Jesús
es permanecer firme y seguro. No hay duda, no hay incredulidad. Confía, seguro. Confía es que el creyente manifiesta que tiene esperanza, aliento, ánimo. Miren, hermano, solamente Dios Todopoderoso me esfuerza, me da ánimo, soy valiente. Eso entienda, confía. Es que el creyente tiene confianza únicamente en Jesús y espera seguro. Confía hace que el creyente nunca se aleje de Jesús, menos por lo que ve y lo que oye en este mundo. Eso tiene que entender. Pondremos el ejemplo de Lot. Lot vivía en una ciudad supuestamente próspera, abundante, etc. Pero todo era una perversidad. Pero Lot seguía confiando en Dios. Lot estaba confiando en Dios. Confía en Dios, estaba seguro de que él estaba protegido y separado de ellos. Pero estaba viviendo, estaba mirando y estaba oyendo todo lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. Dios Todopoderoso sabe todo del ser humano, desde el vientre hasta que fallece. Y en este lapso de vida que tuvo en la tierra es que Dios Todopoderoso lo evalúa. Miren, hermano, Dios Todopoderoso sabe desde el momento en que nace hasta que fallece. Él lo sabe todo. No hay nada que se le pueda ocultar a Dios. Oiga, usted dirá, somos 7,000 millones. Podemos ser la cantidad que usted quiera. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Por eso dice en Jeremías 17:10 que dice: yo el Señor, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, es decir, examino las intenciones secretas, para dar a cada uno según su camino. Miren, según el fruto de sus obras, es decir, de sus acciones. Entienda esto en el versículo 10 del capítulo 17 de Jeremías. Yo el Señor que escudriño, es decir, penetra pues, el corazón, dice, que pruebo, examino las intenciones secretas. Está hablando de todos los seres humanos. Y cuando Él examina, evalúalo, como quiera usted llamarlo, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, según sus acciones. Entonces, ahora usted que sabe que no es por obra humana, confía, o digo, cree, confía. Esa palabra, cree, confía, no había sido humano. Cree, confía en Jesús. Es una decisión de Dios. Es su voluntad. Para que esa persona cree, confía. Por eso Dios Todopoderoso aclaró en su momento, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Mire, nos está aclarando que confiar no había sido voluntad humana. No es voluntad humana.
es voluntad de Dios para que la persona, que como dice el Señor, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, Dios Todopoderoso te da que confía en Jesús. No es voluntad humana. Por eso cuando dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, lo dijo de forma clara, que ningún ser humano confía en Jesús por decisión propia o por hablarlo. Es voluntad del Padre que una persona que confía en Jesús. Amén. Nadie puede decir creo en Jesús, confía en Jesús, si Dios Todopoderoso no le dio ese don. Que cree, que confía en Jesús. Por eso, hermano, hay cosas extremas, ridículas, que no están escritas en la palabra de Dios. O si están escritas las palabras de Dios, no es para cualquier ser humano. Un ejemplo, claramente. Nadie, ningún ser humano puede caminar sobre las aguas. Pero ha habido gente, como Balaam, como Caín, como Coré, que enseñaron a otros, les dijeron, camina sobre las aguas. Y esas personas que le siguieron a esa persona, empezaron a echar al río o donde sea, se hundieron y se ahogaron. Porque el creer, el confiar, no es voluntad humana, es voluntad de Dios. Por eso dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede creer, confía en Jesús. Nadie. Si no es voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, esa persona cree, confía en Jesús. Y jamás, jamás se va a alejar de Jesús. Por eso es voluntad del Padre que una persona cree, confía en Jesús. Cree, confía, son manifestaciones distintas. Entiendan, son manifestaciones distintas, cree y confía. Y están juntas. No pueden separarse. Tampoco puede utilizarse el uno o el otro. Es decir, creo, no confío. Confío, pero no creo. No es así. Creo, confío, son cosas juntas. Hemos aprendido al inicio, cree. Luego hemos aprendido, confía. Tampoco puede utilizarse uno o el otro. Necesario es que es estar juntos. Cree en Jesús, confía en Jesús. De esa manera el creyente obedece la voluntad de Dios Todopoderoso. De forma inmediata en el creyente lo que sigue. Miren, hermanos, cuando Dios Todopoderoso a usted le da ese don de cree, confía en Jesús. Se cumple lo que está escrito en Jeremías 17:8. Mire qué es lo que dice. Porque él, el creyente, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, es decir, la prueba, y su hoja será verde. Y en el año de prohibición, es decir, de sequía, no se fatigará, no se angustiará, no se preocupará, ni dejará, es decir, ni acabará de hacer fruto. Es una gran bendición, hermano. Cuando el creyente ha recibido, cree y confía en Jesús.
En ese instante, el creyente es un árbol plantado junto a las aguas, y al estar en estas aguas echará raíces, que sus raíces se hunden en las aguas. Hablará, alabará y glorificará a su Dios Todopoderoso, porque a ese árbol creyente no le afecta el calor, la prueba, ni teme los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Por eso, hermano, examine y reflexione el camino que usted está caminando. Por eso se cumple en el creyente lo que Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, es decir, el agua que Jesús nos da, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Créanlo. Amén.